Hablemos a esta hora de Brasil, es el escándalo internacional y el tema de agenda setting por el momento. Brasil, desde el Supremo Tribunal Federal, con el ministro Alexandre de Moraes, se ha emitido un comunicado para decir que se suspende de manera inmediata, completa y total la red social X en el país. Por supuesto, esto se da en el marco de la citación, advertencia que se le hizo a Elon Musk, el multimillonario, para que no solamente pagara las multas en deuda, sino que también pusiera allí a un representante legal en 24 horas. No hubo respuesta por parte de Elon Musk en 24 horas. Hubo, de hecho, un silencio ensordecedor, según dicen desde Brasil. Pero ese silencio ensordecedor llegó a su punto porque Elon Musk utilizó la red social X para comunicarse. ¿Qué dijo después que se enteró de esta situación? Usted lo ve en pantalla. El régimen opresivo de Brasil tiene tanto miedo de que el pueblo conozca la verdad que arruinará a cualquiera que lo intente. Esto hace referencia a Elon Musk una vez que se entera que se ha emitido la comunicación de suspender directamente a la red social X en el país brasileño. No solamente llama la atención, sino que uno se pregunta en términos de libertad de expresión, ¿cómo queda? Por ejemplo, el hecho de que algunos ciudadanos quieran utilizar la red social X aún cuando ésta esté suspendida por la justicia y lo hagan a través de vectores como los VPNs. Lo mismo, y permítame, hacemos la conexión con Venezuela. Nicolás Maduro suspendió la red social X en Venezuela supuestamente por 10 días, se extendió, pero quedó en un mundo de grises donde tanto gente del oficialismo como gente de la oposición sigue utilizando la red social a través de X. Por supuesto, en Brasil la historia es distinta porque el mismo juez, Alexandre de Moraes, ya había enviado notificaciones a Elon Musk para que cumpliera. ¿Qué era lo que pedía? Vamos directamente a hablar de Alexandre de Moraes, el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, y decía: X quería convertir las redes sociales en un territorio sin ley y hay riesgos para las elecciones. ¿Qué es lo que se analiza en medio de esta circunstancia? Por supuesto, vemos por un lado a un gobierno de izquierda, centroizquierda, alineado al Ministerio de Supremo Tribunal Federal del Brasil. Y por el otro lado, ya había directamente desde también la opinión desde que Elon Musk apoyaba a la derecha, en este caso más a un Jair Bolsonaro. El mismo presidente Luis Ignacio Lula da Silva dijo que tenía que, si quería invertir y tener un negocio en Brasil, tenía que cumplir las leyes del país. Moraes, el ministro, dice, prevé una multa de 50.000 reales, que esto equivale a un poco más de $8.000 para quien intente utilizar X estando suspendido en Brasil. Entonces, como todavía es una información incipiente, es información en desarrollo, se desconoce cuáles vayan a ser los términos en los que se vaya a hacer esa cobranza, es decir, esa multa, y de qué manera tendría que pagar aquel que se aventurara a utilizar la red social X, que desde hoy queda suspendida, no fuera del aire. Es decir, si en Brasil la gente va y la utiliza en este momento, todavía lo puede hacer porque hay 24 horas para Anatel para que tenga que hacer los movimientos. Desde los Estados Unidos, fíjese lo que sucede, la embajada monitorea la decisión y asegura que la libertad de expresión es un pilar de la democracia. Libertad de expresión, el derecho a pensar distinto, por supuesto, hay que ahondar en qué es lo que se esconde detrás de este bloqueo allí en Brasil. Nosotros estaremos, por supuesto, muy atentos para conversar con las personas correspondientes, las voces autorizadas que nos permitan entender esto. Fíjese el punto clave: la red social había incumplido la designación de un nuevo representante legal para el país. Esta y también las multas es lo que se dice, pero reitero, esto también da un paso más atrás. Tiene que ver con lo ocurrido en su momento con Jair Bolsonaro y lo que decía que desde la red social de Elon Musk se apoyaba a Jair Bolsonaro directamente por ser de la derecha. Ahora, esta última, fíjese, como App Store, que es esta aplicación donde uno va para descargar las demás aplicaciones, y Google Play Store tendrán 5 días para eliminar la aplicación de sus tiendas online allí en Brasil. Estaremos atentos. Hoy comienza la cuenta regresiva. Veremos lo que sucede en los próximos 5 días. Para ahondar en este tema del momento, Milena Portela, tal cual se lo prometí al inicio. Milena, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo hacía un recuento de lo que sucede en Brasil. Vamos a ahondar juntos en este tema.
Muy buenas noches, Andy. Así como lo decías, Anatel, la Agencia Nacional de Comunicaciones, ya fue advertida, tiene hasta 24 horas para poder finalmente suspender todo el uso Sí. de la red social X acá en Brasil. Yo recién estaba mirando en mi teléfono, todavía puedo utilizar, por ejemplo, estamos en São Paulo, todavía puedo utilizar la red social X. En el día de ayer tuvimos un poco de inestabilidad. Hay que recordar que el ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, intimó a Elon Musk, ya que hace casi 2 semanas Musk definió el cierre de la oficina que había acá en Brasil. Sí. Entonces el juez determina que había que presentarse un representante legal en 24 horas, algo que no sucedió. Lo que vimos en las redes sociales fueron muchos Milena, cruces, muchos ataques, y finalmente hoy tuvimos la decisión final del juez Alexandre de Moraes. ahí necesito detenerme. Cuando le dicen desde el ministerio, ¿sí?, del Supremo Tribunal Federal a Elon Musk, necesitas poner un representante legal en no máximo de 24 horas, uno se pregunta, vamos un paso atrás, Milena, ¿había un representante legal anterior a esto? ¿Qué pasó? Sí, Andy, había Vila Nova Conceição, Rei John Vila Nova Conceição estaba acá en Brasil, representaba finalmente a la compañía. Hay que recordar que desde que Elon Musk asumió finalmente la red social X, en medio a eso hay también investigaciones en Brasil por el intento del golpe de Estado en el 2023, Sí, por acusaciones también al sistema electoral brasileño. Entonces, ¿qué pasa? De Moraes pide que a la red social X elimine algunas publicaciones, cuentas que hacían esas declaraciones, muchas cuentas vinculadas al expresidente Jair Bolsonaro. Como hay una negativa por parte de Musk, empieza entonces finalmente el cruce entre la justicia brasileña y la red social del multimillonario Elon Musk. Entonces empieza de ahí, entonces después de un par de días, finalmente hace 2 semanas, decretan que iban a cerrar la oficina acá en Brasil porque Musk dice que no hay libertad de expresión en Brasil. En las últimas horas fue algo que reiteró mucho el multimillonario. Entonces, por eso que esta semana fue una semana muy decisiva acá en claro. Brasil finalmente para que tengamos esa decisión del juez acá en territorio brasileño. Bien, ya por supuesto esto se veía venir de alguna manera con todas las advertencias barra amenazas que había. Inclusive el mismo presidente Luis Ignacio Lula da Silva decía más temprano, Milena, que el hecho de que él fuese multimillonario no le daba derecho a andar por el mundo haciendo lo que quisiera, que él era un ciudadano americano, no un ciudadano del mundo, para jugar a sin leyes en los países donde se le ocurriera. Esto decía Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Cuál es la mirada periodística que se le da a la posición del presidente de Brasil y al ministro en este momento, Milena? Por parte del periodismo acá se defiende mucho que Brasil tiene leyes, tiene reglas y que la Claro. democracia siempre va a prevalecer. Esto fue algo que se tituló en todos los diarios en Brasil en el día de hoy. Por otro lado, Andy, vos mencionabas algunas declaraciones del presidente Lula da Silva, quien habló sobre Elon Musk, tanto cuando estuvo con Boric, con el presidente de Chile, como también en el día de hoy, que concedió una entrevista a una radio en Paraíba, en el norte de Brasil, Sí. y ahí habló sobre que además que vos seas un multimillonario, hay leyes y hay que decir, y estas leyes en Brasil tienen que ser respetadas, que no es porque él tiene plata que puede hacer lo que quiera. Y defendió en ese momento la decisión del juez Alexandre de Moraes, Sandy. Bien, por supuesto hay reacciones al respecto de esta decisión. ¿Se conoce cuáles han sido las reacciones, por ejemplo, de la oposición en este caso? Es decir, Jair Bolsonaro, los allegados al expresidente. ¿Alguno de ellos ha reaccionado respecto de esta suspensión, Milena? Sabemos que hay una proximidad entre Musk y también el expresidente Jair Bolsonaro, pero la oposición hizo mucho ruido durante toda la semana acá en Brasil. Hablan sobre una censura por parte del juez, un juez que tiene muchos cruces también con la oposición acá en Brasil. Y Andy, un punto muy importante A es ver, que estamos previamente a las elecciones municipales acá en Brasil y sí, sabemos la importancia de las redes sociales en ese momento, tanto como plataforma política, como para que un candidato pueda
mostrar sus propuestas. Son elecciones municipales que se llevarán a cabo finalmente en octubre acá. Entonces, esta decisión también ocurre en un momento muy importante. Puede hablar con una u otra persona de la oposición, también del oficialismo, y ellos mismos admiten que la red social X hoy tiene un alcance grande, no solo en Brasil, como todo el mundo, donde un candidato puede mostrar sus propuestas, puede mostrar lo que está sucediendo en Brasil, y entonces creen que es un tipo de censura y que no está nada bueno, y también que se les complica en medio a esta situación electoral también acá en Brasil. Sí, y que por supuesto, sin duda alguna, Milena, lo que suceda en Brasil va a servir también de pie a lo que pudiera suceder en Venezuela, tomando en cuenta que Nicolás Maduro ya había suspendido también la red social supuestamente por 10 días. Por supuesto, la cuestión es un poco distante a lo que sucede en el Brasil. Ahora, Milena, volvamos al tema de la multa. Me llama poderosamente la atención en este caso, ¿sí? Si, por ejemplo, tú como periodista utilizas la red social y te cae la multa, ¿se conoce cuál es el proceso para pagar esa multa? ¿Dónde te llega la notificación? ¿De qué manera ocurre? Entiendo la situación es incipiente, pero ¿qué has podido averiguar hasta el momento? Te llegaría una notificación a tu casa porque a través del IP, de donde pueden identificar tu nombre, tu teléfono, de dónde estás, que a la justicia puede saber hasta dónde vivís, te llegará una notificación y ahí también puede interceder tu cuenta bancaria y Sí. demás. Una multa, Andy, que no es nada barata, son, como vos decías recién, 50.000 reales, que son aproximadamente 9.000 dólares por día. Y es una multa que se aplicaría tanto a personas, tanto yo como periodista, como también a empresas. Entonces sabemos, nosotros como periodistas, como el X es una plataforma muy importante Sí. para trabajo también, y eso no implicaría, porque mucho se hablaba, bueno, y si se suspende la red social, podemos utilizar VPN, pero Moraes fue muy claro en ese Claro, punto, de y un en el paso decreto adelante. también. Exacto, también mencionó que quien utilice el método VPN para poder utilizar X también será multado. Ahora, Milena, el mismo Elon Musk decía que lo que sucede en Brasil es que no quieren que se sepa la verdad, porque quienes intentan mostrar esa verdad, pues van en contra de ellos. ¿De cuál verdad está hablando Elon Musk? Andy, sabemos la proximidad que Musk tiene con Jair Bolsonaro, de Moraes está a comando de las investigaciones, también tanto contra el expresidente, también sobre el intento del golpe de Estado en Brasil, como también otras declaraciones en contra del sistema electoral brasileño. Entonces Musk en ese punto estaba muy defendiendo el lado del Bolsonaro, cree que la justicia brasileña no está siendo imparcial y que también está decretando una censura, comparando mucho la situación, como vos recién decías, a lo que sucede en Venezuela. Entonces, a ese punto también es donde más apunta en contra del juez brasileño. Y a esta hora, sé que hace unos minutos nada más pudiste echar un vistazo a si podías acceder a tu red social X. ¿Qué se ve en este momento como trendy topic, Milena? Es decir, más brasileños utilizando la red social, creando memes, posteando lo que piensan en contra o a favor. ¿Qué se está viviendo allí en la red social X en Brasil a esta hora? Voy a mirar Sí, sí, justamente lo que me pedís. Tenemos, vamos a Instagram, que es otra red social, claro. adiós, Twitter, vamos a otra red social, una de chats también, derrubaron, es como que se cae X, y también hablan sobre impeachment Sí. en contra del presidente Lula da Silva. También hace mención a que es mi último tweet, y también habla mucho del juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes. Entonces, esos son los temas más hablados en Brasil en ese momento. Todavía puedo chequear acá en vivo y mi Twitter mi X sigue funcionando normal, pero estamos atentos, que pueden ser los últimos momentos, últimas horas. Claro. Anoche mucho se hablaba, ¿será que mañana nos vamos a despertar con la red X funcionando? Todavía sigue funcionando, pero mañana no sabemos si vamos a despertarnos así. Milena Portela, te agradezco por todas estas precisiones. Estaremos muy atentos, seguramente más adelante con otras voces autorizadas. Volveremos a conversar y tocar el tema de Agenda Setting, Brasil versus Elon Musk. Sin X, veremos lo que sucede. Te agradezco.